En cuanto empiece ya, me dé señal de que está grabando, pues ya empezamos la clase. Disculpar este retraso de casi 15 minutos. Bueno, estamos empezando, ya está grabando, espero que no haya problemas. Bueno, habíamos quedado el último día, bueno, no habíamos quedado, habíamos dejado comentado que el tema que íbamos a dar iba a ser precisamente, volviendo al contexto hispánico, pues iba a ser ese reinado de Isabel II. Haciendo un poco de recapitulación, habíamos visto ya y habíamos hablado de que cuando Fernando VII muere y deja como heredera, después de esa anulación de la ley sálica con la pragmática sanción, a su hija Isabel II, la regente, María Cristina, porque en esos momentos Isabel II tiene 3 años, no puede, aunque sea coronada como reina, de hecho, ejercer como gobernante, como reina, porque en estos momentos los reyes y las reinas todavía gobiernan, de facto, pues va a actuar como regente la reina viuda, la madre de la reina Isabel II, María Cristina. Y María Cristina, ante el hecho de que los realistas mayoritariamente son partidarios no solo de el otro pretendiente al trono, Carlos María Isidro, el hermano pequeño de Fernando VII, sino también de una forma de entender la política y el gobierno mucho más reaccionaria, mucho más de retorno sin concesiones al antiguo régimen. Incluso ya comentamos que consideraban a Fernando VII como un poco blando con respecto a su política con los liberales. Y el hecho de que la mayor parte de los realistas, del bando realista, de este partido, de esta facción realista, estuvieran a favor de esa visión un poco más ultra ortodoxa del antiguo régimen, y que los partidarios de una cierta postura un poco más centrista, si bien también partidario del antiguo régimen, que eran los llamados realistas moderados, eran muy minoritarios. Los realistas moderados, si lo recordamos de la tutoría que tuvimos al respecto, fundamentalmente eran partidarios de mantener el antiguo régimen, la estructura social en estamentos, pero entendían que algunas de las cosas que defendían los liberales, por ejemplo, la centralización política, la reforma de la hacienda, toda una serie de reformas económicas y sociales podían ser beneficiosas y que podían salvar un poco esa situación tan crítica que tenía en estos momentos España como en sí como país y la propia estructura del Estado borbónico. Por lo tanto, ante esa falta de apoyos, María Cristina va a tener que apoyarse necesariamente en un sector político más amplio. ¿Y quiénes le va a proporcionar este apoyo? Pues fundamentalmente los liberales. Con lo cual, el gobierno y la regencia de María Cristina supone un acercamiento a los liberales. Supone un acercamiento a los liberales, supone el indulto, por lo tanto, los liberales que están encarcelados en esos momentos y los que están en el exilio pueden volver a la vida pública y van a ser los que van a ser protagonistas de este periodo de la historia de España, que va a ser esencial porque va precisamente a ser el que va a marcar un poco precisamente el fin, el finiquito de ese antiguo régimen y la evolución, la modernización de España en múltiples sentidos, sociales, económicos, políticos, si bien este va a ser un proceso, como digo, pues muy progresivo, en que poco a poco se van a ir dando pequeños cambios que no obstante van a cambiar la faz de lo que era España en estos momentos, que era un país atrasado y con un sistema político que empezaba ya a ser atrasado con respecto a sus vecinos, porque seguía todavía anclado en el absolutismo. Con todo, dentro de los propios liberales van a empezar a distinguirse varias corrientes, fundamentalmente que van a orientarse en dos grandes grupos. Por un lado, los liberales moderados, que eran partidarios, sí, de toda una serie de reformas en sentido liberal, de un sistema político de monarquía parlamentaria, pero con unas ciertas limitaciones, de sufragio, obviamente, no universal, sino censitario, de acuerdo a unos niveles de renta y en la que no puedan ser elegibles ni elegir todos los ciudadanos,
y en la cual, en esta idea de los liberales moderados, el rey, en este caso la regente, conserve todavía unas ciertas capacidades políticas que le permitan actuar de facto en la política. Por el contrario, los liberales, pues los liberales de signo un poco más radical, los llamados progresistas, pues van a ser partidarios por un lado, de un sufragio o censitario más amplio o bien ya directamente universal para todos los ciudadanos por el simple hecho de serlo, y de profundizar en el Parlamento como elemento de gobierno, dejando un poco de lado y limitando la capacidad política de los reyes. Asimismo, en este periodo del reinado de Isabel II vamos a distinguir, por un lado, la regencia de María Cristina, durante todavía ese periodo de la minoría de edad, un periodo que es el de la regencia de Espartero, en el cual este general del ejército español va a asumir el papel de regente ante el exilio de la reina María Cristina, y finalmente, a partir de 1843, cuando se declara legalmente la mayoría de edad, legal, que no real, porque en estos momentos Isabel II tenía 13 añitos, no era desde luego adulta, pero se declara por cuestiones que ya veremos oficialmente como adulta la reina, tendremos el reinado ya propiamente de Isabel II, aún todavía con casi ese carácter de regencia que va a tener el gobierno sobre la reina durante sus primeros añitos. Y lo que vemos constantemente, lo que podéis ver un poco en los títulos, es siempre una ida y venida entre gobiernos de signo moderado y gobiernos de signo progresista. Y normalmente estas idas y venidas entre progresistas y moderados que asumen el gobierno o lo vuelven a asumir, se van a estar muy marcadas por algo que ya comentamos anteriores días, que es el pronunciamiento militar. ¿Qué es básicamente el pronunciamiento militar? Pues es básicamente el recurso a golpes de Estado protagonizados por militares, como había sido el pronunciamiento militar de Riego, que van a cambiar el signo político en esos momentos. En cierta forma, el pronunciamiento militar es un signo y un síntoma de la propia rigidez y el poco desarrollo que tiene todavía estos sistemas políticos liberales, en el caso español, lo cual hace que no haya forma de cambiar el régimen que está vigente y el grupo político y el sentido moderado progresista de los que están en el gobierno, salvo recurriendo a los militares que den un golpe de Estado y que inviertan la situación. Por lo tanto, no tenemos todavía esta lógica de un parlamentarismo pleno en que las cuestiones políticas pues, se suceden por las propias votaciones y por la propia alternancia en el Parlamento sin tener que recurrir a golpes de mano militares. El pronunciamiento va a ser uno de los elementos recurrentes en todo el siglo XIX y podemos decir incluso que el último pronunciamiento militar, aunque no reciba ya este nombre, es precisamente el alzamiento contra la Segunda República en la primera mitad del siglo XX, que todavía sigue aplicando esa lógica de que para cambiar una situación política, pues recurrimos a precisamente un golpe de mano de los militares. Por lo tanto, podemos entender ya de por sí que va a ser un periodo del reinado de Isabel II, como luego también será el resto del siglo XIX español, y no digamos ya la Primera República, tremendamente convulso y tremendamente conflictivo. No solo en lo político, sino también, como veremos, en lo social y en otros muchos elementos. Se nos encasquilla aquí la presentación, perdonad estos problemas que tiene el sistema. Esperemos que no se vuelva a colgar el vídeo ni el audio. Bueno, fundamentalmente, como digo, María Cristina tira de los liberales, pero obviamente, bueno, vemos aquí un poco los personajes que vamos a ver en esta situación. María Cristina, la reina niña todavía en estos momentos, Carlos María de Isidro, y este señor que tenéis aquí, que es Baldomero Espartero. Baldomero Espartero, que va a protagonizar esa regencia de Espartero entre todo ese periodo de regencia de María Cristina y luego la ficticia mayoría de edad de Isabel II. Baldomero Espartero, que adquirirá esta posición política fundamentalmente por el hecho de ser un héroe de guerra, ser el gran vencedor, el gran héroe de las guerras carlistas.
Bueno, obviamente María Luisa se apoya en los liberales, pero obviamente no se apoya en el grupo un poco más radical de los liberales. Se va a apoyar en los liberales moderados que defienden el hecho de que todavía la corona siga manteniendo una serie de prerrogativas y que no se hagan cambios tan radicales en el sistema político, social y económico del país. Y por lo tanto, el primer gobierno de liberales moderados al que va a encargar directamente la reina formar gobierno va a ser el llamado gobierno de Martínez de la Rosa. Martínez de la Rosa, que va a tener esa orientación política liberal, pero de signo moderatista. Condicionantes de este periodo de la regencia de María Cristina. Condicionante, uno de los más importantes, las guerras carlistas. Durante este periodo vamos a tener constantemente, prácticamente durante toda la regencia de la propia María Cristina, esas guerras civiles que van a ser las guerras carlistas. Guerras civiles limitadas a una parte muy concreta del territorio, fundamentalmente los focos de carlistas más importantes van a ser País Vasco, Navarra y zonas del interior de Cataluña, ya próximas a zona de los Pirineos, como puede ser la Sierra del Maestrazgo y otras zonas del norte de Cataluña, casi metiéndose también un poco para la zona de Aragón. Y en el resto de la península va a haber a lo mejor alguna partida aislada carlista, pero no van a tener el carácter un poco más definido que van a tener estas zonas más concretas. Aún así, las guerras carlistas van a suponer una situación bastante complicada en la cual no llegará a estar muy claro, por lo menos en los primeros años, si los liberales van a triunfar o si realmente, como parecen indicar los primeros éxitos durante los primeros años de las guerras carlistas, incluso los carlistas podrían llegar a triunfar y a revertir la situación política y tendríamos a Carlos María Isidro como monarca absoluto de España. De hecho, como ya explicamos, esa cuádruple alianza formada por Francia, Inglaterra, Portugal y España tenía, entre otros objetivos, pues mantener la estabilidad en Portugal, que también tuvo su pequeña guerra civil, y mantener la estabilidad política y ese sistema liberal en España, evitando precisamente que los carlistas se hicieran con el poder. Los carlistas que van a recibir y van a acumular en todo su ideario pues todos los elementos que venían del antiguo régimen, como puede ser esa idea de la alianza del trono y el altar, en el cual el rey es rey que tiene la soberanía plena y absoluta por la gracia de Dios. Por lo tanto, ahí el pueblo no pinta nada, el pueblo simplemente son súbditos a los cuales Dios les ha encargado que obedezcan y se sometan a su monarca por la gracia de Dios, y por otro lado, mantener todo el esquema, no solo político, sino también social, de la sociedad del antiguo régimen, mantener esa división en tres estamentos, todo ese sistema político, esa indiferenciación entre la religión y el Estado, un Estado que es claramente confesional y que además se plantea casi como defensor y garante y espada manu militari de la propia religión, por lo tanto una concepción de cierta forma también muy intransigente en lo religioso. De hecho, el componente religioso va a ser muy importante en las guerras carlistas porque muchas de estas pequeñas partidas, formadas muchas veces por campesinos en zonas rurales de la península, sobre todo, como digo, en el País Vasco y Navarra, van a estar reclutadas y van a estar espoleadas precisamente por miembros de ese clero rural que tiene una concepción muy tradicionalista, muy teocrática, muy ultramontana, muy reaccionaria de lo que es la religión y lo que es el orden y la sociedad. Para que os hagáis una idea, la primera estrofa del himno carlista dice: por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros mayores, por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Entonces, Dios, patria y rey, alianza, trono al altar, Estado, monarquía que no se concibe sin la unión a ese refrendo, la unión a la Iglesia y ese refrendo divino. Por lo tanto, aquí esa idea de soberanía popular o de cosoberanía entre el monarca y el pueblo a través del Parlamento está totalmente ausente y no está ni se le espera. Otro elemento que está en las bases del carlismo es el de las reclamaciones forales, que es un elemento un poco añadido, pero que va a tener mucha importancia en la ideología carlista, que básicamente son estas reclamaciones forales. El País Vasco, Cataluña,
habían mantenido y todavía tenían en esos momentos una serie de instituciones propias. Tenían sus propios sistemas legales, jurídicos, su propia fiscalidad y toda una serie de libertades y privilegios jurídicos que tenían. El caso típico de los territorios del antiguo régimen, que incluso dentro de reinos más o menos unificados tenían sistemas políticos, parlamentos propios, leyes, que veíamos un poco al hablar de la Francia prerevolucionaria, pues también se daba en la península ibérica en el caso del País Vasco y Navarra. El País Vasco y Navarra habían conservado este sistema foral, estos privilegios forales, estas leyes forales, precisamente por un hecho coyuntural como era el hecho de que en el siglo, a principios del XVIII, cuando se dio la guerra por la sucesión al trono español entre los partidarios de los Borbones y los partidarios de la rama austriaca de los Habsburgo, rama austriaca de los Austria, al contrario que otros territorios que también tenían regímenes jurídicos institucionales particulares, como la zona de la Corona de Aragón, Cataluña y Valencia, el País Vasco y Navarra apoyaron al candidato Borbón y no al candidato austriaco. El resultado fue que tras la victoria de los Borbones, el primer rey Borbón unifica legislativamente, en cierta forma, la península ibérica, España, a través de esos decretos de nueva planta que suprimen las instituciones valencianas, catalanas y aragonesas. Ello no afecta y no toca a las instituciones particulares del País Vasco y Navarra, precisamente porque habían apoyado al candidato que ganó esa guerra. Pero en estos momentos, al estar en el poder los liberales, de acuerdo muchas veces con esas ideologías de la Ilustración, quieren establecer y profundizar en esa línea centralizadora, unificadora de sistemas legales, de sistemas políticos, de sistemas económicos dentro de la península que estaban en las bases de la Ilustración y que heredará como programa político el liberalismo. ¿Qué supone esto? Supone entrar en conflicto precisamente con esos dos territorios que tienen todavía esas particularidades y de cierta forma que les dan una cierta situación de privilegio con respecto al resto del Reino de España. Por lo tanto, la amenaza que supone la profundización de esas políticas centralizadoras, unificadoras, por la presencia en el gobierno de los liberales, va a hacer que el foralismo, la defensa de esos privilegios forales, sea otros elementos que se van a soldar individualmente y que van a dar mucha fuerza en estas zonas, sobre todo en el País Vasco-Navarra, a ese movimiento que va a ser el carlismo. E incluso, aunque en menor medida, también en la zona de Cataluña, porque Cataluña, el Principado de Cataluña, había perdido su régimen foral con los decretos de nueva planta, pero incluso en estos momentos algunos carlistas veían la posibilidad, incluso podían pensar en la posible perspectiva de que en un futuro se recuperaran esos derechos del del Principado de Cataluña cuando llegara al trono pues Carlos María Isidro, como concesión al apoyo a esas reclamaciones del pretendiente. Pero como digo, pues en menor intensidad que el País Vasco-Navarra, donde el movimiento carlista tuvo un apoyo casi que podemos decir bastante masivo y bastante sociológicamente profundo. Otros elementos que están en el movimiento carlista, el enfrentamiento campo-ciudad. Los liberales que están en el gobierno son fundamentalmente miembros de las burguesías urbanas, burguesías comerciales, esa industria que se está empezando a desarrollar y tiene unos intereses muy distintos, por ejemplo, de los campesinos, de pequeños y medianos campesinos que viven en el medio rural. Y ello se va a ver en la política económica que van a seguir los liberales, que muchas veces entra en contradicción y en conflicto con los intereses de los campesinos. Un ejemplo que os lo va a dejar bastante claro. Muchos de estos campesinos, el País Vasco, Navarra, eran arrendatarios de lo que eran en estos momentos los grandes terratenientes en España y que habían sido durante todo el antiguo régimen los grandes terratenientes de cada uno de los países europeos, que era en aquellos países católicos la Iglesia y fundamentalmente los monasterios. Pues muchos campesinos en el País Vasco-Navarra eran arrendatarios, las tierras que cultivaban eran propiedad de monasterios. Cuando los liberales lleven a cabo políticas de desamortización, de expropiación, podríamos decir, de estas tierras monásticas y que las vendan
a otros propietarios, normalmente pertenecientes a la burguesía y en menor medida a la alta nobleza, muchos de estos campesinos se van a ver perjudicados precisamente por esas políticas de reforma agraria a través de estas expropiaciones de propiedades eclesiásticas, y obviamente esto va a generar un rechazo de esta situación. Además, la ciudad es un lugar lejano y los curas están en el pueblo y tienen esa ideología más racional, y en cierta forma esa contraposición entre esos liberales de estratos urbanos y esas comunidades rurales con una mentalidad un poco más religiosa, más tradicionalista, pues también va a enfatizarse mucho por estas cuestiones y por este conflicto en torno a estas cuestiones económicas. Por lo tanto, todos estos elementos van a dar una fuerza muy considerable al carlismo en zonas rurales de España, y sobre todo en esas zonas del País Vasco-Navarra, que además tenían, como digo, pues todavía esos privilegios forales. El carlismo, como veis, va a ser esta primera guerra carlista va a ser muy complicada, va a suponer un problema muy grave para el gobierno liberal, tanto para los liberales moderados como los progresistas que estarán en el gobierno posteriormente, y va a suponer un gran esfuerzo para el ejército español, en estos momentos todavía de extracción fundamentalmente liberal. Porque, como digo, durante un primer momento, incluso los carlistas pudieron llegar a ganar la guerra y pudieron llegar a hacerse con el trono. Sobre todo cuando algunos militares profesionales, el caso más claro es el de Zumalacárregui, el general Zumalacárregui, que ya será uno de los principales generales carlistas, se pasen al bando carlista. Y empiecen a haber toda una serie de avances, se conquisten varias ciudades en el País Vasco, Navarra, y los carlistas empiezan a ganar una tras otra varias batallas contra el bando liberal, contra el bando isabelino. ¿Qué pasa? Que llegado un momento, Zumalacárregui muere en el asedio de Bilbao, y después de este periodo, y tal vez también por no contar con un general tan experimentado como Zumalacárregui, pues los carlistas empiezan a retroceder y ya se empieza a ver, próximo al año 39, al 1839, que ya empiezan a darse cuenta de que no pueden de facto ganar la guerra contra el bando isabelino, contra el bando liberal. Y se da en 1839, podríamos decir que el final oficial, aunque no de facto, de las guerras carlistas, que será el Convenio de Vergara. El Convenio de Vergara, en el cual se reúnen los dos generales principales en esos momentos del bando carlista y el bando isabelino, el general Maroto y el general Espartero, el gran protagonista del segundo periodo de regencia que veremos dentro de un momento, y se reúnen en Vergara y firman un tratado de paz entre el bando carlista y el bando isabelino, con ese elemento tan simbólico, este abrazo de Vergara, en el que se funden estos dos generales de uno y otro ejército en ese abrazo fraterno, como signo casi de reconciliación entre los dos bandos. ¿Cuáles van a ser los puntos de este Convenio de Vergara? Pues básicamente reconocerles una de cal y una de arena, reconocer una serie de reclamaciones a los carlistas, pero obviamente no las reclamaciones principales, que son la vuelta al antiguo régimen y el reconocimiento de los derechos al trono de Carlos María Isidro. Obviamente eso no se le va a conceder. Sí que se le van a reconocer esas otras reclamaciones que estaban un poco en la base sociológica del carlismo, como puede ser, por ejemplo, el respeto a esos derechos forales. De hecho, el País Vasco y Navarra van a conservar su legislación propia, sus instituciones propias e incluso su hacienda propia, su hacienda foral, que va a sobrevivir hasta prácticamente la actualidad, con ciertas transformaciones a lo largo de la historia, pero la hacienda foral en el País Vasco y Navarra es una continuidad directa e ininterrumpida precisamente de esta hacienda foral que se le reconocerá en estos momentos en el Convenio de Vergara.
La península ibérica seguirá habiendo reformas administrativas, se crearán distintas divisiones administrativas, pero siempre respetando, incluso cuando se aplique algunos de estos elementos de reforma al País Vasco-Navarra, siempre respetando esos puntos de cierta autonomía que se les van a conservar. Eso es una de las reclamaciones. Otra reclamación, un poco más pragmática, podemos decir, pragmática en un sentido militar, que se incorporan al ejército regular, al ejército español oficial, a los miembros del ejército carlista que quisieran incorporarse a él. ¿Qué suponía esto? Pues básicamente suponía que toda la oficialidad, todo el generalato del bando carlista se incorporaba al ejército español oficialmente. El ejército oficial español hasta ese momento solo había sido el ejército pro-isabelino y ahora recibían dentro de su seno a toda una serie de militares carlistas. Muchos de estos militares carlistas además habían ascendido por méritos de guerra dentro del escalafón del ejército carlista. Y cuando entren en el ejército español van a conservar la graduación. Los que habían ascendido, por ejemplo, a generales o altos oficiales en el ejército carlista van a conservar esa graduación en el ejército español. Por lo tanto, se evita así tener una bolsa de militares, muchos de ellos profesionales, separados del ejército, que podrían en un futuro dar lugar a nuevas partidas carlistas y se les integra en cierta forma dentro del ejército. Claro, esto va a hacer que la composición del ejército, que hasta esos momentos pues había sido no uniforme, pero sí de sentido más bien liberal, pues empiece un poco a variar y ya haya un poco más de diversidad ideológica en el estamento militar. Con todo, el Convenio de Vergara pone fin a las guerras carlistas oficialmente, pero de facto solo pone fin a las guerras carlistas en su núcleo principal, el País Vasco-Navarra, porque todavía hasta el año 40, hasta ya al final directamente de la regencia de María Cristina, todavía habrá en esas zonas del interior de Cataluña, en la Sierra del Maestrazgo, todavía núcleos de resistencia en el que habrá algunas partidas carlistas que seguirán dando guerra y seguirán todavía el ejército liberal teniendo que enfrentarse, y es posible que incluso algunos oficiales carlistas, teniendo que enfrentarse contra esas partidas resistentes todavía, a mando del general Cabrera. En el año 1840, Cabrera es definitivamente derrotado y tiene que huir pasando los Pirineos a Francia. Con lo cual ya cerramos estas primeras guerras carlistas. Pero como veis, cubriendo todo ese primer periodo de la regencia y cubriendo toda la regencia de María Cristina. Por lo tanto, va a ser un elemento constante de inestabilidad y de incertidumbre política en la vida de esta regencia de María Cristina. Importante, siendo todavía durante buena parte de esta regencia una regencia bajo un gobierno moderado, todavía con este carácter moderantista se van a dar una serie de cambios que van a dar ese paso definitivo desde el antiguo régimen, de esas instituciones un poco ya anquilosadas, de esa crisis del antiguo régimen, a unas instituciones nuevas, una monarquía, una forma de entender la economía, una forma de entender el Estado, la política distinta, y que ya nos lleva a esa idea de monarquía parlamentaria y bajo un sistema liberal. Pero como digo, con dos fases. Primero, un gobierno moderado y después un gobierno de signo progresista. ¿Cuáles son las políticas que va a realizar este primer gobierno, este gobierno moderado, bajo la presidencia de Martínez de la Rosa? Pues básicamente van a ser reformas de tipo administrativo. Y en la línea que ya hemos comentado ahora al hablar de las bases del carlismo, en un signo centralista, en un signo de centralización, de racionalización de la administración del Estado y de asentar un poco más las estructuras y la burocracia del Estado en el conjunto del territorio. Para ello se van a crear dos instituciones nuevas. Son, instituciones nuevas como se plantean ahora, porque el término provincia ya se utilizaba anteriormente, pero no con el sentido que va a adquirir administrativo, de unidad básica administrativa que tienen ahora las provincias con este gobierno moderado. Se crean las provincias como unidades administrativas básicas. ¿Qué va a suponer esto?
Pues básicamente lo que teníamos hasta estos momentos en España, las divisiones territoriales internas del Reino de España, eran los territorios del antiguo régimen. El Reino de Galicia, el Principado de Asturias, todos esos territorios cuyas fronteras, cuyos límites, que actuaban como unidades administrativas, judiciales, se correspondían con los territorios del antiguo régimen. Un poco también lo que veíamos al hablar de la Francia prerevolucionaria. Toda esa serie de territorios, muchas veces muy diversos. Y lo que va a hacer ahora el gobierno al crear las provincias va a ser lo mismo que hicieron los franceses con esos territorios del antiguo régimen. Dividirlos, parcelarlos en una serie de unidades administrativas que no se corresponden ya con las divisiones, las fronteras de sus territorios anteriormente. Un ejemplo, Galicia. Galicia era el Reino de Galicia, con su audiencia del Reino de Galicia, toda una serie de una entidad reconocida administrativamente dentro del contexto de un Estado centralista borbónico, pero ahora Galicia, como unidad administrativa, desaparece. No desaparece obviamente Galicia, pero lo único que tenemos ahora no es ya ese conjunto que era el Reino de Galicia, sino la provincia de La Coruña, que es una unidad administrativa, la provincia de Lugo, que es otra unidad administrativa separada, la provincia de Pontevedra, que es otra unidad administrativa separada, y la provincia de Orense, que es otra unidad administrativa separada, y que todas ellas no tienen nada que las engarce, salvo el hecho de depender todas de la administración central del Estado. Por lo tanto, lo que está haciendo este sistema de provincias es lo mismo, como explicamos en la Revolución Francesa. Cuando se dividen esos territorios tradicionales que venían del antiguo régimen y se parcelan en departamentos, los llamados departamentos franceses. Departamentos que muchas veces no se correspondían con los territorios antiguos, los parcelaban, los fragmentaban o incluso muchas veces agrupaban fragmentos de distintos territorios que hasta esos momentos no habían estado unidos. Por ejemplo, en el caso francés, lo que ahora llamaríamos la Baja Normandía, con la ciudad de Nantes, formaba parte, en el antiguo régimen, del Ducado de Bretaña. Ahora, cuando se crea el departamento de Bretaña y se crea el departamento de Normandía, se desgaja la Baja Normandía y se une a otros territorios que formaban parte de Normandía y no incluso de toda Normandía. Parte de Normandía se adscribirá incluso a otro departamento distinto, fragmentando esas unidades antiguas y, de cierta forma, rompiendo esas solidaridades territoriales que existían prácticamente desde época medieval. Eso por un lado. Las provincias van a ser esas unidades que fragmenten territorios anteriores y que estén dentro de ese esquema de ese Estado centralista. Y dentro de las provincias van a estar la otra institución que son los gobernadores civiles. ¿Y qué son los gobernadores civiles? Pues son la cabeza representativa del Estado en cada uno de sus territorios. Son los que ejercen la función de representantes del Estado central que está en Madrid en cada uno de sus territorios. El gobernador civil, fundamentalmente, tiene ciertas atribuciones ejecutivas, puede imponer una serie de legislaciones de tipo de orden público o de tipo civil, o puede prohibir determinadas cosas en el territorio de esa provincia, pero sobre todo su poder le viene porque tiene bajo su control, como representante que es del gobierno central, el control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Función que conservan hasta la actualidad los gobernantes civiles. Pero en estos momentos tenían todavía más capacidad. Eran, en cierta forma, los gobernantes designados por ese gobierno central y que, en cierta forma, representaban a encargados de ejecutar las órdenes de esa capital administrativa que era Madrid en cada una de estas provincias. Bueno, me he explicado a lo mejor de forma demasiado embrollada. Eso por un lado. Otro elemento importante, desamortización, la desamortización de los bienes, sobre todo eclesiásticos, pero no una desamortización general de todos los bienes, de todos los monasterios, de todas las órdenes eclesiásticas, de todos los estados, sino limitada y además con un criterio bastante particular, que es que solo se van a expropiar, solo se van a desamortizar los bienes de aquellos eclesiásticos individuales o bien instituciones que hubieran prestado apoyo abiertamente al bando carlista. Entonces, si un monasterio, un obispo o cualquier otro titular de una
de una institución eclesiástica prestaba apoyo a los carlistas, inmediatamente las tierras que estaban a su cargo eran expropiadas, eran desamortizadas y pasaban a propiedad del Estado, que las vendía en pública subasta a nuevos propietarios. Por lo tanto, limitada, y esto obviamente va a suponer un conflicto directo con la Iglesia, que va a ver como por lo menos parte de sus propiedades sí que son expropiadas. Al mismo tiempo, también va a ser una forma de castigar a aquellos eclesiásticos más recalcitrantes que están apoyando ese bando carlista. Otro elemento importante, llamado Estatuto Real, 1834. El Estatuto Real, podemos decir, entre comillas, que es la Constitución que va a dar forma al sistema político de este primer periodo de la regencia maría-cristina. Digo entre comillas Constitución porque no es propiamente una Constitución. Es lo que habíamos visto, por ejemplo, cuando hablamos de la Constitución de Bayona, esa Constitución que había dado Napoleón al Reino de España, es lo que se llama una carta otorgada, es decir, un documento, una ley fundamental al modo de Constitución política que da el rey, elaborada por el rey, realmente por sus colaboradores, en este caso el gobierno que ha elegido María Cristina, y presentada a las Cortes simplemente para que le den su refrendo. Una carta otorgada no es elaborada, no es definida por un parlamento que luego la aprueba y que luego incluso puede someterla a referéndum de los ciudadanos. Es una Constitución que directamente da el rey al Parlamento, básicamente dándole la opción de que la acepte sí o sí, y en la lógica de esto es lo que hay y no hay más. Entonces, por lo tanto, obviamente no podemos decir que sea propiamente una Constitución, pero sí que va a cumplir las funciones de ley fundamental del reino que cumplen las constituciones en todos los sistemas políticos, como por ejemplo el nuestro. ¿Y cómo define este Estatuto Real de 1834? Como digo, es una carta otorgada realmente. ¿Cómo define el sistema político español? Pues básicamente define las Cortes bajo un criterio de una monarquía parlamentaria en la cual existen las Cortes que tienen un cierto papel, pero la monarquía, de acuerdo con esa lógica de los liberales moderados, tiene mucho peso en la toma de decisiones políticas. Y sobre todo el gobierno, escogido por la monarca, en este caso por la regente, tiene mucho peso político con respecto a las Cortes. Las Cortes que además no están planteadas como una representación directa de todos los ciudadanos. Primero, porque son unas Cortes escogidas por sufragio no universal, sino censitario, además un sufragio censitario muy restringido, y que además no todas las Cortes, de estas Cortes bicamerales, con una Cámara Alta y una Cámara Baja, una Cámara Alta, Cámara de Próceres, y una Cámara Baja, Cámara de Procuradores, no son las dos escogidas por este sufragio restringido, simplemente es escogida en elecciones la Cámara de los Procuradores. Mientras que la Cámara de los Próceres va a ser una Cámara en la que estén presentes todavía esos elementos privilegiados de la sociedad. Es decir, es un poco el mismo sistema que, en cierta forma, aunque más liberal después de esa ley de reforma que vimos el otro día, va a tener Inglaterra, en el cual hay una Cámara de los Comunes, un Parlamento, en el cual están representantes de los ciudadanos, y por otro lado hay una Cámara Alta, una Cámara de los Lores, en las que forman parte los grandes títulos del reino, los grandes, podemos decir, los grandes del reino de Gran Bretaña, es decir, los lores, la nobleza de sangre. Y lo mismo sucede aquí. En la Cámara de Próceres van a estar únicamente las clases altas privilegiadas y algún miembro de la alta burguesía que normalmente también será ennoblecido. Y en la Cámara de Procuradores van a estar los representantes del pueblo, pero bajo un sufragio censitario, lo cual hace que realmente quienes pueden elegir y quienes pueden ser elegidos sea un grupo muy limitado que básicamente se va a corresponder a los sectores altos de la burguesía. Por lo tanto, van a tener una extracción social muy clara y muy concreta y van a responder a unos intereses muy concretos y de signo más bien conservador, de signo liberal, pero sí muy moderado.
Además, a todo esto hay que unirle el hecho de que estas dos cámaras tienen unas atribuciones muy limitadas. Realmente, lo único que pueden, la única decisión que pueden tomar estas dos cámaras, tanto la de Próceres como de Procuradores, es la de elaborar el presupuesto. Es decir, elaboran los presupuestos generales del Estado. Pero no tienen facultad legislativa, no aprueban ni elaboran leyes. Las leyes que deciden cuál va a ser la política en el Reino de España son cuestión que está limitada y reducida al gobierno, que el gobierno simplemente decide, aprueba y legisla. Las cortes, tanto los procesos como los procuradores, no tienen capacidad legislativa de ningún tipo. Por lo tanto, como veis, es un sistema parlamentario, sí, pero muy limitado y que desde luego no cumple los estándares que tenemos actualmente de lo que entendemos por un sistema parlamentario, una monarquía constitucional, ni siquiera un sistema parlamentario, tal y como lo entendemos ahora. ¿Qué es lo único que tienen, salvo esta prerrogativa de elaborar el presupuesto, las cámaras? Pues en concreto la Cámara de Procuradores tiene el llamado derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición? Pues básicamente es la posibilidad de elevar ante el gobierno peticiones de ley. Es decir, pueden plantear como posibilidad al gobierno que determinadas leyes se elaboren. O sea, presentan ante el gobierno, que es el que legisla, una propuesta para un determinado tipo de legislación. Pero luego ellos no son los que van a elaborar finalmente esta ley, ni los que la van a aprobar, ni los que van a discutir si se acepta o no. Por lo tanto, como veis, es una capacidad muy limitada. Aún así, esta capacidad tan limitada que supone el derecho de presentación va a hacer que se lleven a cabo propuestas de ley a través del derecho de presentación que van a ser presentadas al gobierno, y como este gobierno es de signo liberal, aunque sea moderado, y está a favor de una serie de cambios, pues estas leyes que van a emanar del gobierno a proposición de la Cámara de Procuradores van a ir cambiando un poco toda la legislación, el sistema legal, económico, jurídico, administrativo, un poco del Reino de España progresivamente. Muy a paso de tortuga, pero un cambio realmente importante. Con todo, a finales de este periodo del gobierno moderado, en el cual ya la capacidad del Parlamento está muy limitada y ya recaía mucho poder en la propia regente y en el gobierno que tenía la confianza de la regente, que era escogido fundamentalmente por la regente, hay una cierta deriva hacia métodos más autoritarios, más totalitarios, más de tipo absolutista. Es un poco lo que vimos también en el caso de la monarquía constitucional francesa de los Orleans, que a finales del periodo de los Orleans pues también había un sesgo un poco más de unas actitudes un poco más menos liberales y más de tipo autoritario, casi ya tirando para el antiguo régimen sin llegar a ser. Y esto se va a concretar fundamentalmente en dos leyes que van a ser muy polémicas. La ley de imprenta, que fundamentalmente lo que quería imponer era una muy férrea censura a la prensa, fundamentalmente intentando eliminar cualquier tipo de oposición política y la presencia en la opinión pública de la oposición a través de la censura directa de la prensa y a través del cierre de aquellos medios de prensa y de comunicación que fueran contrarios a la línea política del gobierno, y la ley electoral, que quería establecer todavía más un sufragio de tipo todavía más restringido, con lo cual cerrar todavía más y poner más alto todavía el nivel de renta, tanto para ser elector, para tener la posibilidad de elegir representantes, como el nivel de renta para ser elegible, poder ser elegido como representante en las elecciones. Por lo tanto, ceñido todavía más a un sector más restringido, con un nivel de renta más alto y por lo tanto unas élites más cerradas de la sociedad española. Y contra estas dos leyes que generan una inmensa polémica, los sectores políticos que no pueden en estos momentos participar porque simplemente están fuera del gobierno, están fundamentalmente, a lo mejor algunos, en esas cortes de procuradores que casi no tienen papel en la vida política real, pues van a articular esto a través de pues, lo que ya conocemos, pues revueltas, pronunciamientos y a través de una institución que ya vimos al hablar de
de la Guerra de la Independencia, que son las juntas. Esas juntas que se habían formado para luchar contra los franceses en distintos territorios, y que esta figura de las juntas va a reverdecer, va a volver a reaparecer en estos momentos, va a resucitar precisamente para oponerse a este gobierno de signo moderado que está teniendo esta vuelta hacia atrás, un poco de signo más autoritario. Se van a crear en distintas partes de la península ibérica juntas provinciales que van a disputar y se van a hacer con el control de estas provincias, y que van a intentar revertir la situación. Y ante esta situación de triunfo de estas juntas provinciales en distintos lugares de la península ibérica, la regente María Cristina se ve obligada a revertir la situación y a cambiar el gobierno, y pide a los liberales que entren a formar gobierno. Y se da un nuevo gobierno bajo Juan Mendizábal. Juan Mendizábal, que va a ser muy importante sobre todo por su reforma hacendística, y sobre todo por su ley de desamortización, mejor dicho, sus dos leyes de desamortización de los bienes del clero, que van a cambiar de forma un poco más radical la estructura de la propiedad agrícola en España. Gobierno de signo liberal progresista a cargo de Mendizábal, resultado de este viraje que va a suponer esa insurrección armada y civil de las juntas. Y este gobierno signo progresista va también llevar a cabo toda una serie de reformas que de cierta forma tienen una línea de continuidad con las reformas administrativas que veíamos en el periodo del gobierno de los liberales moderados. Si los liberales moderados habían creado las provincias y los gobernadores civiles, el gobierno de los liberales progresistas va a crear otra institución dentro del marco de ese proceso de centralización de la península ibérica, que son las diputaciones provinciales. Teníamos las provincias y ahora vamos a tener a esa institución, la Diputación Provincial, como forma de organizar administrativamente. Va a ser la representación de la burocracia y de la administración del Estado en cada una de esas provincias, la representación de ese gobierno central. Van a ser los brazos, los tentáculos de esa administración central en cada uno de esos territorios administrativos que son las provincias. No valía simplemente, no podía funcionar simplemente y administrarse de acuerdo con esta política de racionalización administrativa y de afianzamiento del centralismo. No se podía administrar únicamente una provincia con la figura del gobernador civil. Hacía falta también un personal burocrático que imponiera una serie de fiscalidad, que cobrara impuestos, que administrara una serie de cuestiones de tipo administrativo, legal, las cuales no podía hacerse cargo un gobernador civil, que tenía esa función más bien de policía, de control, de representar a través de las fuerzas de seguridad del Estado al Estado en esos territorios. Por lo tanto, las diputaciones provinciales se van a crear como instrumentos en cada uno de los territorios administrativos de tipo provincial de esa administración de Estado. Las diputaciones provinciales son, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, y se crean como instrumentos de una organización del Estado español centralista. Tenían, por lo tanto, un carácter muy distinto al que tienen ahora, en que son fundamentalmente una institución que emana un poco de la autonomía municipal. De hecho, incluso las diputaciones entraban, como veremos después, muchas veces en contradicción con esa autonomía de los ayuntamientos, intentando imponer su control a los ayuntamientos. Otra reforma, una reforma en este caso militar, convierte lo que hasta ahora en ese momento existía, el ejército y la milicia, en la llamada Guardia Nacional. La Guardia Nacional, término copiado del modelo francés y que de facto sigue este modelo francés. ¿Cómo era el ejército? ¿Cómo se planteaba la Guardia Nacional en Francia? Pues básicamente como un ejército formado por ciudadanos. Para que me entendáis, el típico y tópico servicio militar que existía todavía hasta hace algunas décadas, en la que todos los varones adultos, simplemente al llegar a una edad, tenían que realizar un servicio militar como miembros que eran de ese Estado, como ciudadanos que eran,
y después eran licenciados, pero que ante cualquier posible incidencia bélica, cada uno de los ciudadanos que habían pasado por ese servicio militar podían ser reclutados como parte de ese ejército, de esa Guardia Nacional. Es decir, un ejército de tipo ciudadano con un reclutamiento obligatorio para todos y cada uno de los ciudadanos de ese estado. Pero, con todo, no obstante, un sistema de reclutamiento de quintas, término que se va a implantar también en estos momentos, copiando ese sistema francés también. Lo de las quintas también es una herencia del modelo francés, pero con la posibilidad de que algunos individuos, fundamentalmente aquellos que tenían un mayor nivel de renta, pudieran redimir la participación en este ejército ciudadano a partir de un pago en metálico. Es decir, básicamente, ¿qué es esto? Pues que los hijos de la alta burguesía, de la alta nobleza, de aquellos que tienen un mayor nivel económico, van a poder pagar para que sus hijos no tengan que hacer el servicio militar, o que cuando son reclutados para una de las múltiples guerras, guerra carlista, luego las guerras de Cuba, de Filipinas, sean teóricamente reclutados, puedan redimir a sus hijos de ese servicio militar obligatorio y no tengan que ir a dejar su sangre como el resto de la población del país en esas guerras varias. Por lo tanto, la redención de dinero que va a aplicarse ya a este momento y que va a continuar y que va a ser uno de los elementos cada vez que haya algún estallido bélico en la que tenga que aplicarse ese reclutamiento obligatorio, va a ser uno de los motivos de queja, sobre todo de las masas populares, que no van a poder optar a este sistema de redención, mientras que las clases altas libran a sus hijos, maridos o esposos de dejar su sangre, tanto en el País Vasco, Navarra, o posteriormente en Cuba o Filipinas, luchando por el país, por decirlo de alguna manera. Bueno, dejamos esto a un lado. Reforma administrativa, reforma del ejército y una reforma hacendística. Reforma hacendística muy necesaria porque, como ya vimos, el Estado español, el Estado del Reino de España, pues era muy deficitario y tenía una situación económica bastante complicada. Y hay que entender también que en estos momentos, si estamos desarrollando las estructuras en esa idea de centralización, las estructuras burocráticas del Estado, necesitamos funcionarios que tienen que ser pagados con nuevas aportaciones en metálico, y por lo tanto hay que aumentar la recaudación. Si ya el Estado estaba en crisis económica, ahora además tenemos que, para financiar ese aparato burocrático que estamos desarrollando todavía más, pues aumentar la recaudación. Y para ello se va a adoptar dos medidas. Una va a ser los llamados empréstitos, que son fundamentalmente un primer asomo de una fiscalidad de tipo territorial, que no va a ser la fiscalidad como la conocemos todavía ahora, a través de los niveles de renta, de las propiedades que se tengan, sino que va a ser una fiscalidad muy primitiva, que básicamente va a ser una especie de reparto de cuotas entre cada uno de los territorios que forman el Estado, es decir, entre cada una de las provincias. A la provincia de La Coruña, a la provincia de Lugo, a la provincia de Santander, a la provincia de Oviedo, se le va a asignar una cuota definida en abstracto, que va a tener que ser recaudada, obviamente, por estas diputaciones provinciales, por el personal burocrático de estas diputaciones provinciales, y que va a ser llevada luego esos ingresos a las arcas del Estado. Por lo tanto, todavía un sistema fiscal muy desarrollado, pero que cumple un papel de aumentar la recaudación, con también los problemas que trae aumentar la recaudación y aumentar la presión fiscal de descontento popular por este aspecto. Y otro elemento, la desamortización de los bienes del clero. El clero, como ya explicamos, en el antiguo régimen, fundamentalmente en los países católicos, era el principal latifundista, el principal propietario de tierras. Y con la misma lógica que habían tenido los revolucionarios franceses, que habían desamortizado las tierras del clero fundamentalmente para obtener ingresos y sanear el Estado, la reforma agraria que va a suponer esta desamortización de los bienes del clero tiene como función principal hacer entrar en las arcas del Estado con una serie de ingresos por la venta de esas tierras que son expropiadas a los poseedores eclesiásticos. La reforma de Mendizábal va a ser ya una reforma un poco más general, que va a ser más extensiva y va a afectar a bastante más territorio de la península ibérica. Obviamente,
generando una animadversión por parte de la Iglesia a estas medidas que van a dejar a los monasterios, a la Iglesia o a otras instituciones eclesiásticas sin buena parte de sus posesiones. La desamortización de Mendizábal se va a organizar en dos pasos. Primero va a haber una ley de supresión de las órdenes religiosas. Los principales terratenientes eran las órdenes monásticas, conventos y monasterios, y por lo tanto primero va a haber una supresión en masa de varias órdenes religiosas. ¿Qué pasa? Que si tú suprimes, anulas, deja de existir esa orden religiosa, esa orden de frailes, monjes o monjas, todas sus posesiones, al no existir ya la orden que era propietaria de ellas, quedan vacantes. Resultado, esas posesiones que quedan sin dueño son convertidas en propiedad del Estado. El Estado las nacionaliza. Y acto seguido, en el año siguiente, la ley de desamortización, 1836, confirma esa nacionalización de esos bienes que han quedado vacantes al anular las órdenes religiosas. Y ¿qué hace el Estado con esos grandes lotes de tierra con los cuales se ha hecho de repente en propiedad? Pues básicamente los reparte en lotes además muy amplios, y en pública subasta los vende, los subasta al mejor postor. Esto va a tener un problema. Obviamente va a cambiar la estructura de la propiedad en que teníamos antes a los monasterios, a los obispados, a todas las instituciones eclesiásticas como grandes propietarios de tierra, principales propietarios de tierra, y ahora vamos a tener a una nueva clase de propietarios que van a convertirse en los grandes latifundistas. Por lo tanto, vamos a cambiar de mano la propiedad, la vamos a drenar desde la Iglesia a otros nuevos poseedores. ¿Pero quiénes van a ser estos nuevos poseedores? Pues van a ser los que tengan capacidad para comprar esas tierras. Y hemos acabado de comentar que se reparten estas tierras no en pequeños lotes, no en lotes de pequeño tamaño, sino en grandes extensiones de tierra que por lo tanto son muy caras y que por lo tanto solo pueden comprar los que tengan una especial riqueza y unos especiales recursos económicos que le permitan comprar estas grandes extensiones de terreno. Por lo tanto, los pequeños campesinos que cultivaban como arrendatarios estas tierras hasta esos momentos, que ahora se reparten en lotes, no van a poder acceder a la propiedad plena de esas tierras. Van a acceder a la propiedad quienes, pues miembros de la alta burguesía, financiera, industrial, o incluso algunos miembros de la alta nobleza que tienen un estatus un poco boyante y que se van a hacer con esas grandes propiedades y van a convertirse en la nueva clase latifundista. Muchas veces perjudicando a esos pequeños campesinos. ¿Por qué? Porque además los pequeños campesinos no van simplemente a cambiar un propietario al cual estaban arrendando por otro, porque esos campesinos en el sistema legal y de la propiedad del antiguo régimen tenían una serie de derechos. Los contratos de aparcería del antiguo régimen reconocían a esos posesores, a esos tenentes, a esos pequeños campesinos que tenían las tierras en arriendo de monasterios, de nobles, una serie de derechos por varias generaciones, incluso a perpetuidad, para una familia que subsistía durante varios siglos cultivando las mismas tierras, y le conocían unos ciertos derechos sobre esa propiedad. En cambio, ahora el concepto de propiedad que se va a aplicar a estas tierras que sean subastadas es un concepto de propiedad plena que es heredero directo del derecho romano, en el cual una cosa, un bien, tiene un propietario y solamente un único propietario. Propietario que además tiene una disposición total sobre ese bien. Por lo tanto, no existen esos derechos de usufructo, esos derechos adquiridos por esos pequeños arrendatarios agrícolas que ahora en estos momentos incluso muchas veces van a ser expulsados o perder esa semipropiedad de sus tierras por culpa de esta política desamortizadora. Vemos un poco también lo que comentamos al hablar de
de ese conflicto que había con los carlistas. Por lo tanto, hay un cambio muy brusco de la propiedad agraria, pero que no va a suponer, desde luego, una mejora para la vida de los campesinos. Y ese hecho va a ser, de hecho, uno de los problemas recurrentes de la agricultura española, que siempre va a estar latente esa condición muy precaria de los campesinos, sobre todo en algunas zonas, como por ejemplo el sur de la península ibérica, Extremadura o Andalucía, con esos sistemas de latifundio en que los campesinos únicamente pueden trabajar como jornaleros de los grandes señoritos latifundistas, o incluso en el caso de Galicia, pues, todavía ese mantenimiento de esos contratos de foro que venían prácticamente de la Edad Media, pero que ahora tienen nuevos dueños, se hacen con ellos nuevos poseedores, y que no mejora eso la situación de los campesinos. Bueno, por lo tanto, hemos visto un poco estos elementos de cambio en este periodo del segundo gobierno, la regencia maquistina, este gobierno de signo progresista. Con todo, pasa lo mismo que había ocurrido con el gobierno de los liberales moderados. Hay una evolución hacia posturas un poco más autoritarias, un poco más moderatistas. Creo que me estoy quedando sin comentar algo. Hay una evolución, como digo, hasta posturas más moderatistas, y lo típico. Si el primer gobierno, el de signo moderado, había caído por intentar enfrentarse, censurar a la prensa, intentar censurar a los medios de comunicación, a la opinión pública, y intentar bueno, ¿cuáles van a ser los factores un poco de tensión a finales de este periodo de evolución un poco más hacia posturas conservadoras? Pues, de nuevo, una ley de imprenta que intenta imponer una censura muy fuerte sobre la prensa, y en este caso la ley de ayuntamientos. Lo que os había explicado un poco antes, que ahora en estos momentos las diputaciones son instrumentos del Estado central. Y lo que pretendía esta ley de ayuntamientos es establecer un control muy férreo de las diputaciones provinciales sobre los ayuntamientos, suprimiendo casi prácticamente la autonomía local, la autonomía municipal de los ayuntamientos. Y ello va a dar lugar a, inmediatamente, tensión por parte de los que no están de acuerdo con esta deriva un poco del sistema. Bueno, hay como resultado de esto un nuevo pronunciamiento militar, la sublevación de la granja, el destacamento de soldados que protegen la residencia de verano de los reyes, la granja, se sublevan y obligan a cambiar de nuevo hacia un signo político más de signo otra vez liberal, y ello lleva a, de nuevo, ante ese giro hacia posturas un poco más progresistas, más liberal progresistas, a un cambio de la Constitución, que no había sido cambiada. La Constitución que teníamos desde ese gobierno moderado no había sido cambiado durante el primer gobierno progresista. Y aparece ahora la Constitución de 1837, que sí que cambia un poco el diseño que se había establecido en esa Constitución de signo moderado. ¿Cuáles son los elementos que introduce con respecto al anterior? La idea de soberanía compartida, por lo tanto, ya da un papel importante al Parlamento como expresión de la voluntad, de la soberanía popular, de la voluntad popular, pero manteniendo todavía ese papel político, ese papel todavía de gobierno que tiene el monarca. Por lo tanto, la soberanía es compartida, y la soberanía, una mitad repartida al monarca, esa legitimidad tradicional de la monarquía, al mismo tiempo esa idea de soberanía popular conjuntada en esta idea de soberanía compartida, como la que había, por ejemplo, en las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz, aunque con una visión un poco más radical. Bicameralidad que ya existía en la Constitución anterior, pero cambiando un poco la situación. Ahora, estas Cortes se van a llamar la Cámara Alta y la Cámara Baja, como los nombres que tenemos actualmente: Congreso por un lado y por otro Senado. Congreso y Senado, cambia un poco más, se le da un poco más capacidad de acción. Y otro elemento importante: el Estado sigue siendo confesional,
como había sido según todas las constituciones desde la Constitución de Cádiz, pero se permite una cierta apertura hacia otras confesiones. Aunque el Estado tiene una religión oficial, no se prohíbe a ciudadanos del Reino de España tener otra religión, no se prohíbe. Por lo tanto, puede existir otras religiones, no es como la Constitución de Cádiz, que decía que la religión del Estado era la católica, apostólica y romana, y además era única, la única. Por lo tanto, cualquier ciudadano del Reino de España no podía tener otra religión que no fuera la oficial del Estado. Aquí se dice que hay una religión oficial del Estado, que es la principal, pero los ciudadanos pueden tener otras religiones, si bien no tendrán los mismos privilegios que tiene la religión católica. Y, de nuevo, como digo, pues a final de todo este periodo, a pesar de este nuevo giro, a pesar de la Constitución de 1837, de nuevo, otra vuelta hacia cierto conservadurismo, limitar un poco esa deriva progresista. Ley de imprenta, ley de ayuntamientos, que ya expliqué hace un rato. ¿Resultado de esto? Pues, de nuevo, el recurso a los militares al pronunciamiento como única forma de cambiar el sistema político concebido de una manera un poco rígida en ese orden de todavía incipiente de desarrollo de las instituciones políticas liberales. ¿Y cuál va a ser el reflejo directo de esto? Pues la Revolución de 1840. ¿Y cómo se va a dar esto? Pues básicamente, este señor que tenéis aquí, que ya os he hablado de él, Baldomero Espartero, va a desembarcar en Valencia y va a hacer una declaración a favor de un cambio de gobierno. Es, por lo tanto, un pronunciamiento militar. Al mismo tiempo, en otras partes de la península ibérica van a aparecer, se van a dar en cadena, en distintos cuarteles, otra serie de pronunciamientos militares que van a apoyar el pronunciamiento militar de Espartero, y esto va a hacer que ante esta situación pues haya una situación de tensión. Y ante esa situación de tensión hay dos opciones: o bien una guerra civil entre los partidarios de la regente y los partidarios de ese sistema liberal progresista capitaneados por Espartero, o directamente el exilio y el exilio de la regente y el cambio de régimen. Hay que entender en qué año estamos. Estamos en el año 40, en el cual acaban de sofocarse los últimos elementos de carlismo que todavía quedaban en la Sierra del Maestrazgo. Por lo tanto, se acaba de liquidar los últimos coletazos de la Primera Guerra Carlista. Y hasta el año 39 habíamos tenido a la península ibérica, por lo menos en su parte norte, incendiada por esa microguerra civil que eran las guerras carlistas, que habían sido bastante costosas de asumir por el Estado. Por lo tanto, la opción por una nueva guerra civil en estos momentos no es algo que apetezca a ninguno de los dos bandos. Y se da una negociación entre el propio Espartero y María Cristina, de una serie de cartas que circulan de un lado a otro, planteando unos posibles términos de solución de esta cuestión, hasta que finalmente María Cristina opta porque la única solución posible y en estos momentos aceptable para Espartero y para los progresistas es que ella abdique como regente, la reina obviamente su hija, y ceda la regencia a un nuevo titular. Y de hecho, la reina abdica, la regente abdica y marcha al exilio, encargándole personalmente al propio Espartero el cuidado personal tanto de la reina niña, como de sus demás hijos. La reina ya no se puede ocupar de sus hijos, pues queda como protector de los hijos de la familia de la reina el general Espartero. En estos momentos hay dos posibles opciones. ¿Qué hacemos? Creamos una nueva regencia, que no hay una reina viuda para ejercerla, porque la reina se ha tenido que exiliar, la regente viuda se ha tenido que exiliar. Entonces, por lo tanto, tendría que haber un nuevo regente que no será ya de sangre real, no formará parte de la familia real. Lo típico y tópico cuando un monarca moría y el heredero no era menor de edad es que o bien la propia viuda, o bien algún pariente, hermano o
o familiar próximo emparentado con la familia de real actuara como regente, pero aquí en estos momentos no había ningún regente de sangre real que pudiera acceder a esta posición. Por lo tanto, era o bien república, eliminamos la monarquía, o bien creamos un regente civil sin orígenes reales que actúe civilmente como regente en nombre de la reina niña. Y eso es lo que finalmente la posición que se va a adoptar. Y se va a nombrar como regente al propio Espartero. El propio Espartero que en estos momentos tenía la guardia y custodia de, tanto de la reina como niña que era y como de sus hermanos. Y General Espartero va a ser el regente durante este periodo de entre 1840 y 1843, periodo, como veis, muy corto, porque el propio Espartero va, a pesar de que es en estos momentos el líder, en cierta forma, haciendo valer un poco su prestigio como gran héroe, como vencedor de las guerras carlistas, como militar de signo liberal, progresista, va a terminar no solo consiguiendo, granjeándose enemigos en el bando de los liberales moderados, sino incluso dentro de buena parte de los liberales progresistas. No sé si continuar y terminar esto o dejarlo para el próximo día. Casi que mejor lo dejo el próximo día y el próximo día terminamos este tema y ya pasamos al siguiente, que supongo que será, pues, si nos da tiempo, esa época de posterior a la regencia, perdón, al reinado de Isabel II, que ya veremos esa primera república y gobierno anterior de Amadeo de Saboya, que son periodos bastante complicados, bastante confusos de la historia de España. Bueno, lo dejamos hasta el próximo día, que ya nos hemos pasado bastante el tiempo. Feliz Navidad, felices fiestas. El próximo día, después de las vacaciones de Navidad, no sé exactamente qué fecha cuadra, pero bueno, lo tenéis en el calendario académico que podéis acceder. Día 30 de noviembre se va. Ese día 30 de noviembre. 30 de noviembre, pues, ya está colgada, todas las clases están. Menos la del primer día, que creo que no era 30 de noviembre, que era octubre, creo que era la primera clase que tuvimos a principios de octubre. Pero bueno, todas las demás clases están colgadas. Si no las encontráis, pues puedo buscar el enlace, pero están todas. Están editadas y menos el primer día que hubo ese problema porque se nos fue el vídeo y no lo pudimos recuperar, pues salvo ese día, primer día de tutoría, todas las demás están colgadas y las podéis consultar fácilmente. Y tenéis las presentaciones que podéis descargar para repasar un poco estos esquemas. Bueno, felicidades, bueno, feliz fiestas y bueno, nos vemos después de las vacaciones de Navidad. No sé cuántas clases quedan después de Navidad, no sé si queda un día de tutoría o dos. Creo que ya los primeros exámenes empiezan a principios de enero, pero bueno, independientemente de que tengamos más o menos días de tutoría, como tenemos un segundo semestre, pues lo que no dé tiempo a explicar en este semestre, pues continuaremos donde lo dejamos en febrero, ya en el siguiente semestre. Gracias. ¿Alguna otra duda?